Pues sean ustedes todas, todos bienvenidos al Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel Allende. Quiero decirles que, bueno, para mí es una, no saben, estoy feliz porque voy a poder platicar, entrevistar, pero sobre todo escuchar a alguien que admiro enormemente desde hace años, que es Carla Suárez. Y miren, Carla Suárez, la presento ahorita porque creo que vale la pena que sepan algunas otras cosas de ella. Ella nace en La Habana, en Cuba, muy joven, todavía le quedan todos los años del mundo para seguir teniendo éxitos con sus libros. Es autora de novelas, de cuentos y de crónicas. Ella estudió ingeniería electrónica y música. A eso regresaremos en algún momento. Su primera novela, Silencios, ganó en La Habana, con La Habana Año Cero, así se llama el libro. A ver, voy. Su primera novela, Silencios, ganó en 99 el premio Lengua de Trapo de España. En 2012 ganó el premio Corbett del Caribe en Francia. Su obra ha sido traducida a una decena de idiomas. Varios de sus textos han sido adaptados a la televisión y al teatro. En 2007 fue seleccionada entre los 39 escritores y escritoras jóvenes más representativos de América Latina. En Francia ha recibido varias becas de creación y actualmente reside, para toda mi envidia y coraje, en Lisboa, que es uno de los lugares más bellos del mundo. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio del Fondo de Cultura Económica. No, y qué gusto el mío. Muchísimas gracias, Verónica. Estoy encantada de estar aquí porque, bueno, gracias a la informática podemos estar cerca, aunque lejos, pero cerca. Y gracias por tu presentación. Yo estoy encantadísima de que me estés presentando, que podamos conversar aquí. Pues nada, todo bien por aquí. La situación está un poco difícil en estos tiempos de pandemia, sobre todo ahora en Portugal, pero bueno, Lisboa, como dices tú, sigue siendo una de las ciudades más lindas, al menos de las que yo conozco igual, ¿no? Es una ciudad que me encanta. Así es. El hijo del héroe, que es el libro maravilloso, tienen que tenerlo y leerlo, no saben, no lo van a soltar, es de verdad a mí me fascinó. Bueno, El hijo del héroe se publicó por primera vez en 2017 y ahora tenemos el gusto de verla nuevamente editada por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular, en su colección popular. Y bueno, Carla, esta es una novela que como todas, no inicia cuando tú empiezas con el primer párrafo. Yo te pregunto, ¿cuándo empezaste a escribir mentalmente con ideas que te venían y todo, El hijo del héroe? ¿Cuánto antes de Pues 2017? bueno, primero quería decir que estoy contentísima con la edición, que me parece precioso el libro del fondo y estoy emocionadísima por haber publicado con el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial que conozco de siempre y bueno, esta edición me encanta. Este libro surgió, bueno, la idea en general, digamos, la gran temática que hay detrás del libro, que es la guerra de Angola, la participación de los cubanos, era uno de los temas que yo siempre tenía en mi cabeza porque tuvo que ver con mi vida, porque yo crecí como el personaje en esos años, ¿no? Y ese tema era algo que uno a veces tiene sus ideas, ¿no? Y sus que en algún momento van a salir, no sabes cómo, sabes en qué momento, pero bueno, algún momento saldrán. Y entonces yo había terminado la novela anterior, que ya había salido, ya la estaba presentando, y siempre cuento esto porque recuerdo perfectamente que estaba en un bus, que estaba en Portugal, y nos montamos en el bus todos los escritores, y a mí me vino a la mente una frase: a mi padre lo mataron una tarde que hacía mucho sol, y dije, o sea, Ahí esta es está. la punta del iceberg, por aquí ya empezó la novela esta. Entonces, claro, nada más que tenía esa frase. Tuve que entonces después empezar a pensar y a idear y a imaginar, a ver cuál historia que yo quería contar. Pero por ahí fue que salió. Y eso es lo que me gusta mucho de las novelas, que a veces salen como, o sea, por algo que parece que no. Claro, es algo que se va desarrollando en tu cabeza mucho antes, pero uno no está consciente de eso. Hasta que el momento que ya es la explosión, ¿no? El nacimiento. Y ahí surgió esta frase y por ahí entonces tuve que empezar a investigar todo el iceberg, todo lo que había debajo de esa frase, ¿no? Y ahí fue el momento. Me demoró 4 años todo el trabajo de la novela.
Qué barbaridad, sí, pues bastante tiempo. Pienso que hablar y escribir de la guerra de Angola y personajes que fueron tocados por ella a través de tu historia, que bueno, la guerra de Angola es de 1975 a 1991, son 26 años, donde participan miles de cubanos. ¿En qué medida es para ti o fue para ti importante hablar de esto? Porque me parece que en Cuba es un tema poco tocado, inclusive en tu propia novela, en tu libro, lo vas mencionando. A mí me parece además que es una novela histórica, sin duda, aunque hay una ficción que son los personajes que te permiten irnos llevando de la mano por la historia, ¿no? Pero tú me contarás. Claro, esta historia tocó a muchas generaciones, porque como decía, justamente empezó el año 75, yo tenía 5 años como el personaje de la novela, y crecimos con eso. O sea, al principio era una cosa como, primero fue la intervención de los cubanos allí, primero iba a durar 2 años, tenía que ver con el momento puntual de la independencia de Angola, y que era se tenía una situación bastante conflictiva, y entonces los cubanos fueron allí, pero era como una misión especial de un momento que se tenía que acabar en 2 años. Y lo que pasa es que no se acabó, porque luego Angola yo siempre digo que se convirtió realmente en la última guerra de la Guerra Fría. Así Porque ahí en la guerra de Angola había dos guerras, estaba la guerra en el terreno y estaba la guerra que por arriba funcionaba con todas las potencias que estaban, los intereses, diferentes intereses que estaban en el país. Y entonces los cubanos se mantuvieron ahí en la guerra. Y ya a partir de los años, o sea, a principios de los años 80, empezaron a ir cada vez más cubanos. Entonces ya es una cosa que quise mostrar en la novela, ¿no? Como algo que comienza siendo como un secreto militar, luego empieza a ser un secreto a algunas voces, luego un secreto a voces, y luego ya es una cosa que todo el mundo hablaba, porque empezó a ser masivo. O sea, empezaron a ir, si al principio iban militares profesional nada más y gente de tropas especiales, luego empezaron a ir todos los militares, toda la gente del servicio militar, la gente de la reserva militar, muchos civiles, fueron hombres, mujeres, fueron profesores, maestros, constructores, médicos, de todo, o sea, ingenieros, de todo, y ya se convirtió en una cosa y era como los años 80. Yo fui creciendo con esa guerra, ¿no? Todos los años 80 ya era como normal. Cualquiera había ido a Angola. Y si alguien de pronto, hay un momento en la novela que un personaje dice, claro, cuando de pronto dejabas de ver a alguien en el barrio, decía, bueno, o se divorciaron o es que está en la guerra, o es que se fue para Angola, caray. el otro, ¿no? Entonces, claro, era como normal. Y luego tanto así que es una guerra que empezó cuando yo tenía 5 años, pero ya cuando yo estaba en la universidad, ya la gente de mi generación iba. Tengo mucha gente, muchos amigos míos que fueron durante el servicio militar, que tuvieron que ir. Y entonces, luego gente que estaba, por ejemplo, los que estudiaban periodismo, muchos que estudiaban periodismo de mi edad, de mi generación, también fueron allá a hacer el servicio social. Entonces ya fue una cosa así y marcó, por supuesto, a la generación de los primeros que fueron, a mi generación y a las otras generaciones luego. Están las marcas, primero las marcas de la gente que, claro, que tuvo muertos en la familia. Hay muertos, muchos muertos, fueron más de 2000 y pico de muertos en todos los años. Luego los heridos, luego la gente que viene con los traumas de la guerra. Luego una guerra no es solo te vas de la guerra y la guerra no se va de ti, porque es una de las cosas que el personaje siempre reflexiona en la novela, porque fue una de las reflexiones que me acompañó a mí durante la escritura de la novela, porque tuve que hablar con muchísima gente. Entrevisté a muchísima gente que estuvo y claro, tú vas a la guerra, pero la guerra nunca sale de tu cabeza, porque hay cosas que no se pueden olvidar. Y hay mucha gente que tampoco quiere hablar, porque justamente el hecho de hablar te hace revivir cosas que a lo mejor no quieres, y es una herida abierta. Entonces en Cuba, cuando se terminó, en el año 91, que ya se retiraron todos los cubanos, todos regresaron a Cuba y regresaron los muertos también. Durante los años 90, que fue el periodo especial en Cuba, que fue un año, uno más de los momentos de crisis económica muy fuerte, durante esos años no se habló prácticamente de la guerra, fue como si no hubiera sucedido, estaba reciente. Después, a partir de los años 2000, se empezaron a salir libros y se empezó a hablar. Al principio, por ejemplo, se escribió mucho, sobre todo mucha gente de mi generación escribieron cuentos y en novelas, porque estaba ahí muy cerca
las heridas estaban ahí, la gente era el pan cotidiano. Luego se dejó un poco a nivel, digo, o sea, no a nivel de la gente, de los escritores, sino a nivel gubernamental, se dejó de hablar del tema. Luego se volvió, pero bueno, salieron libros, muchos libros, sobre todo la historia oficial, o sea, la historia de los testimonios de la gran epopeya de la guerra. Pero una guerra tiene de todo y una guerra hay muchísimas historias por contar. Entonces, a mí me interesaba volver a ese tema por interés, porque tiene que ver con mi historia. Mi padre, por ejemplo, mi padre regresó, pero es uno de los que me ayudó mucho también para la novela. Y es un gran, o sea, es un gran periodo, un periodo muy largo en la vida de mucha gente que yo quería dejarlo escrito. A mí, por supuesto, mi novela no abarca todo, abarca todos los periodos de la guerra, pero no abarca todas las historias. Es imposible que una novela sea todas las novelas, ¿no? Hay otras novelas cubanas que tratan sobre el tema también, y por eso me parece que es un tema al que habría que volver, porque además olvidamos todo el tiempo lo que pasó hace 10 años. Es como si vivimos en el ahora y repitiendo muchas veces los mismos errores, ¿no? Entonces, escribir las cosas es una manera de dejar alguna huella, digamos, ¿no? Porque la historia, una cosa son los libros de historia que escriben los historiadores, pero la historia la escriben siempre los vencedores en muchos puntos de vista. Las novelas se meten en los otros lugares, ¿no? En los huequitos que no tratan los libros de historia. Hay que hablar de la historia de los vencidos. Yo te digo porque mi referencia es mi novela reciente y es también una historia que no ha sido contada y es fundamental. Yo veo que tú nos permites adentrarnos en la historia, pero desde la parte humana y no de la verdad oficial. Generalmente las verdades oficiales no son verdad. Nosotros tenemos varias en México. La verdad oficial de Ayotzinapa, la verdad, y hay que estarlas desbaratando, y hay que estarlas persiguiendo nosotras como escritoras, como periodistas, como en fin, y como cronistas, que la crónica es la verdad a través muy inmediata además, ¿no? Y a mí me encanta por eso tu libro, porque sí nos lleva de la mano a una historia que tal vez en Cuba se sabe más, pero fuera se sabe muy poco y gracias a los libros de ustedes nos vamos enterando. Mi pregunta, ya de alguna manera lo contestaste, pero mi pregunta aquí sería, ¿por qué es el hijo del héroe y no la hija del héroe? ¿Por qué? Sí. Podría ser tú, pues, por tu padre, en fin, no sé. Claro, pero eso fue una cosa que tuve clara desde el principio. El personaje, el protagonista es Ernesto, y Ernesto tiene una hermana que se llama Tania, que también es la hija del héroe, porque el padre es de los dos. Pero era una cosa que tenía clara desde el principio, porque a mí me interesaba también hablar del machismo. Cuba es un país muy machista, y además todo el imaginario revolucionario de la revolución del 59 es muy machista. Son los hombres fuertes que van a la guerra, el hombre nuevo del ideario del Che Guevara, el hombre nuevo. Los hombres son fuertes, o sea, no temen, dan el paso al frente siempre, y con todo eso nosotros crecimos, y todo eso se le va metiendo a la gente, pero la gente no es así. Eso es un ideario. Y entonces a mí me interesaba ponerme en la posición, porque está contado en primera persona. La hermana, por ejemplo, cuando muere el padre, aquí cuento algo, pero es algo que pasa en el primer capítulo, por tanto no estoy adelantando nada de la novela. Cuando muere el padre, a Ernesto le dicen, ahora tú eres, la abuela le dice, ahora tú eres el hombre de la casa y recuerda que los hombres no lloran. A la hermana sí la dejan llorar, la hermana llora, tiene problemas en la escuela, suspende el año, todo, pero era la niña, entonces a la niña le permitían, era normal, pero a él de pronto, que tenía 12 años, no es un hombre, es un niño que acaba de ser huérfano, su padre acaba de desaparecer en algo que él no entiende, que es más grande que él porque tiene 12 años, pero a él le ponen el sombrero del hombre y del hijo del héroe que tiene que responder a lo que era su padre. Entonces él se convierte de pronto en el hombre de la casa, teniendo 12 años, y luego tiene que ser el mejor en la escuela, tiene que ser el ejemplar en todo. Entonces, claro, para hablar de esto necesitaba que el personaje fuera hombre. Y porque toda esta carga, porque además el personaje, además que hablar en primera persona para que contara desde su posición, porque hay montones de cosas que, como siempre el personaje está rodeado de mujeres, ¿no? La hermana, la madre, la mujer, o sea, las novias, la esposa, que le van diciendo cosas, ¿no? Y entonces la esposa siempre le dice, tú eres el hombre detenido porque tú has hecho siempre lo que los demás esperan de ti, pero tú muévete, no te mueves, ¿no? Y es que esa carga se la
pusieron como un sombrero en la cabeza del personaje. Entonces, por eso estaba claro desde el principio que para hablar de eso tenía que tener el protagonista hombre. Y además que tú seguramente estarás de acuerdo conmigo que literariamente hablando es como uno se pone retos, ¿no? Ponerme en la primera persona de un hombre, ¿no? O sea, ponerme del lado del otro en lo que yo no soy, ¿no? Entonces es como literariamente muy interesante. Es lo que yo veo en tu literatura, tú no te quedas, siempre estás arriesgando y aquí en este libro lo veo de una manera muy, muy clara. Te decía cuando te presentaba al inicio, que bueno, tú estudiaste ingeniería y música. ¿Cuánto de esta experiencia educativa te sirvió, utilizaste para escribir El hijo del héroe? Porque yo noto que hay una estructura circular, tú regresas a puntos y regresas, pero cada vez nos vas como profundizando más en la historia. Me gustaría que nos contaras cuál es tu estructura, cómo logras esta estructura y si te sirvió estudiar música e ingeniería. Ingeniería. Siempre me cuesta esa palabra. Sí, yo creo que absolutamente, siempre hablamos de las deformaciones profesionales, ¿no? La música, yo estudié música cuando era muy jovencita y la música primero que te crea una disciplina, porque para estudiar música, sobre todo cuando eres niño, te fuerzan a una disciplina que tienes que estudiar, que tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Y luego la música para mí es fundamental en mi literatura, porque siempre mis personajes, necesito saber la música que escuchan los personajes para conocerlos. Yo voy escuchando la música de la novela, yo cuando termino una novela siempre hago la banda sonora de la novela, que esta la tengo en mi sitio web, la banda sonora del Hijo del Héroe, porque el personaje va escuchando música a lo largo de toda la novela y es la música la que le despierta el pensamiento. En esta novela yo tenía hablo de la ingeniería, entonces yo estudié ingeniería electrónica. La ingeniería electrónica tiene mucho de matemática y claro, la música es matemática. Entonces, en realidad yo pienso siempre, parece a veces que son cosas que no tienen nada que ver, pero todo tiene que ver, ¿no? Hay una coherencia. En el medio estoy yo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estudié ingeniería, mi tesis de ingeniería, yo hice un software aplicado a la música en el laboratorio de música electroacústica en La Habana. Entonces, bueno, ahí mezclé mi música y mi ingeniería. Y luego, para la hora de escribir, yo creo que ya es como te decía, de formación profesional, tengo una manera de pensar, ¿no? Una manera estructurada que los capítulos a mí me salen más o menos con la misma cantidad de páginas. Es como si yo Qué tuviera un aliento. maravilla, qué Es como si maravilla. fuera, es como como un compás, ¿no? En una pieza musical tienen los compases la misma cantidad de música, pero es como si empezara a hablar y termino justo más o menos. Entonces casi todos tienen, después no hay precisión que me vuelvo que corto ni nada, pero es casi así, es como mi ritmo, ¿no? Y para mí eso es importante en la escritura, porque también es el ritmo de la narración y el ritmo de la lectura. Y Claro. entonces ahí tiene una cadena. Para mí es importante que suene, aunque, o sea, no se puedes leer el libro en altavoz. Yo leo, cuando estoy escribiendo, leo en altavoz. Y es importante para mí por eso el sonido, que vaya sonando y que termine, y después, o sea, es como, ya no, ni siquiera me lo propongo ya hacerlo, o sea, no, es algo que sale así porque seguramente tiene que ver con mi manera de estructurar, ¿no? Entre la música y la ingeniería electrónica, pues así me quedé. y, Tú, y lo tú, aplico siempre en la. en lo que escribes. Tu obra se ha ido a la televisión, o sea, tienes como esta parte muy gráfica también, siento yo, muy a televisión y a teatro. ¿Tú piensas o te gustaría ver esta obra en cine? Porque además me parece muy cinematográfica, caray. El hijo del héroe tendría que ir, o una serie para Netflix. Me Oh, eso sí. encantaría, me encantaría, pues hay que moverlo, hay de decirles, oiga Netflix, aquí está esta historia maravillosa. No, a Sí, mí sí, me encantaría. Siempre o sea, han hecho cuentos míos a la televisión y luego al teatro han hecho una novela que se llama Silencio, que la hicieron al silencio. teatro en Francia, Sí. y luego hicieron una comedia musical en el teatro musical, muy bonito, porque era otra cosa, ¿no? Y tenía que ver con la música, además me gustaba muchísimo. Y siempre es interesantísimo porque tú escribes un texto escribiendo, tus personajes los imaginas de una manera, ¿no? Y es tu interpretación de la historia. Luego, cuando alguien lee, cada lector lee el libro que lee. Y luego, cuando un realizador coge Uh, lo que tú otra vez.
y lo hace, es otra cosa. Entonces, a veces, cada vez que voy a ver algo así, primero es como el corazón, porque no sabes si te va a gustar o no, pero desde luego siempre tiene, yo al menos siempre tengo ya, o sea, claramente sé que lo que voy a ver parte de algo que yo escribí, pero es otra cosa, ¿no? Pero es siempre muy emocionante, ¿no? Y claro, me encantaría, el cine todavía no me han llevado nada, pero por supuesto me encantaría. Y hay que hacer algo. Yo creo que pronto vas a estar por ahí. Fíjate que el escritor mexicano Ibargüengoitia decía que él, cuando entregaba su libro, le daba mucho coraje, porque a partir de que ya lo entregaba, se publicaba y la gente lo empezaba a leer, nada tenía que ver con lo que él había escrito, decía. Y es cierto, eso pasa, la gente tiene lecturas a partir de su propia experiencia. Pero yo voy a hablar ahora de tu experiencia. Em, ¿Qué has aprendido? Cada vez que hablas del hijo del héroe, ¿qué aprendes tú o escuchas hablar del hijo del héroe? ¿Qué aprendes tú de tu vida, de tu historia, de Cuba? Pues mira, claro, justo lo que decías, ¿no? Uno cuando entrega el libro también ya el libro parte a su camino y su historia, ¿no? Y cada lector te dice cosas y hay gente que te dice, ay, me di cuenta, cuando usted dice esto y tú dices, wow, yo dije eso, te dije eso, gracias, Sí, ni había pensado en eso, ¿no? Pero bueno, eso nos pasa todo y es maravilloso porque nos pasa cuando, como lectores primero, ¿no? Lo primero que somos lectores. Y a mí, por ejemplo, con este libro me ha pasado algo que me emociona mucho porque sobre todo muchos cubanos que han leído el libro pero gente que no conozco, o sea, aparte, porque amigos y familia, bueno, son amigos y familia, son el claro. corazoncito de uno, pero gente que no conoces para nada, o sea, que no puedes saber, por ejemplo, en qué me basé yo, porque la gente que te conoce sabe, dice, bueno, a lo mejor en este momento tiene que ver con tal cosa, pero gente que no te conoce de nada, me han escrito, hay varias gente que me ha escrito para decirme, yo soy Ernesto, yo soy ese personaje, tú estás hablando de mí, y eso me ha dado mucha emoción porque además digo, bueno, que de verdad, pues además es mi primer protagonista de novela hombre, tengo otros protagonistas, pero de cuentos sobre todo, pero en novela este es el primer protagonista hombre y que a un lector me diga, es que estás contando la historia de mi vida, eso me parece, me emociona mucho porque además, claro, tuve que trabajar con esta novela fue un ejercicio de memoria enorme porque en la novela el personaje está ahora, en el presente, pero reconstruye toda su vida. Tiene un pasado, un presente reciente y el presente de Claro. ahora. Un pasado reciente y el presente de Historia ahora. circular, Pero regresa. reconstruye, claro, es todo circular, justo como decías. Y él reconstruye todos esos 15 años de guerra, todo como él creció. Y para mí, hay cosas que uno se olvida, por supuesto, y entonces de pronto, bueno, yo pasé noches y noches viendo YouTube y cosas y para volver. Y cuando un lector viene y me dice, mira, es que me recordaste cosas que yo ni me acordaba de mi propia vida, eso la verdad que es muy emocionante. Claro que sí. Te pregunto ahora un poco tú estás viviendo desde hace ya varios años, yo desconozco cuántos años en Lisboa, ¿cuántos años llevas por allá? En Lisboa Eh, llevo 10 años, bueno, 10 años, 11 años. ya mucho. Esta, esta posibilidad de estar fuera de Cuba te da una perspectiva distinta sin duda. O sea, tú ya estás fuera y desde ahí yo me pregunto, ¿tienes una mayor libertad para revisar los temas que, por ejemplo, este de Angola, pero la vida cotidiana, que también la vas revisando en la novela? O sea, uno se entera de la vida de Cuba, de cómo viven los cubanos en esa época en donde tú refieres la novela. Esos retratos, ¿tienes mayor libertad desde fuera, querida Carla Suárez? Claro, yo vivo aquí hace 10 años, 11 años, decía, pero antes de vivir, yo no vivo en Cuba, o sea, no, me fui de Cuba de vivir en el año 98. Yo me fui a Roma, viví años en Roma, después viví años en París y ahora en Lisboa. Y, y entonces, sí, a mí, por ejemplo, claro, yo me fui en el 98 y estaba escribiendo mi primera novela, que tenía que ver con años más recientes para... Yo tenía un proyecto como decía al principio, hay temas que unen, ¿no? Siempre, y que sabes que los quieres. Y yo quería hacer 4 novelas, que El hijo del héroe es la última, que tuvieran que ver con la Cuba donde yo crecí y me hice. Y eran 4 novelas que son novelas que yo leí como mi pasión musical, yo les llamo mi sinfonía habanera, porque la primera novela tiene que ver, el gran tema, digamos, es la familia, la segunda novela es la inmigración,
La tercera novela es El periodo especial, estos años, sobre todo el año 93 en Cuba, y la cuarta novela es La guerra de Angola. Ese, digamos, que es el gran contexto en que se mueven las novelas. Son novelas independientes, pero los personajes, hay alguna relación entre un personaje secundario de una novela que aparece en otro, o sea, hay una quinta novela escondida entre las cuatro. Oye, ¿se van a Y venir al Fondo de yo Cultura siempre me Económica, pregunto, Carla? ¿Se van a venir todas esas espero, novelas al Fondo de espero, Cultura Económica? Por favor, por favor, por favor. yo, Haz el yo compromiso. espero. Pues decía, claro, yo estos temas, hay temas que yo creo que no podría haber escrito en ese momento que yo vivía en Cuba. Exacto. Primero porque estaban muy cercanos en el tiempo, muy cercanos a mi piel, y yo pienso que hay temas para tratarlos, necesitas una distancia física a veces y de tiempo, temporal. Yo, por ejemplo, El hijo del héroe, que es la que escribí, que empecé a escribirla en el 2012 o 13, es una historia que se terminó en el 91, la historia de la guerra, pero yo pienso que no necesitaba toda esa distancia. Para mí fue muy útil vivir aquí porque, como decíamos antes, en Kenia hay libros que han salido, pero es la historia oficial, todos son la historia oficial, la Gran Guerra. Hay pasajes de la guerra que en Cuba en la historia oficial se han borrado, no existen, no aparecen en la televisión. Y entonces vivir aquí sí me fue súper útil porque aquí, claro, yo pude hablar con primero portugueses que aunque no tienen que ver directamente con la novela, pero bueno, la independencia de Angola era de Portugal y se fueron los portugueses el día de la independencia y ahí fue cuando llegaron los cubanos y los otros que llegaron. Entonces me interesaba hablar, conocer muchos portugueses para la continuidad histórica, para entender el por qué se llegó, ¿no? Porque no, las cosas en la historia no aparece un día, ¡pum!, y a partir de aquí es así, esto viene de atrás, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo pude consultar muchísima, ver libros, una cosa que siempre en Cuba se habla de, claro, Cuba y Angola son amigos y los cubanos estaban apoyando el gobierno, al MPLA, pero era una guerra dentro del territorio, enemigos que, o sea, había, los amigos de Cuba eran una parte de los angolanos, pero para el resto de los angolanos, los cubanos no eran los amigos, era el enemigo. Entonces, a mí eso me interesaba, porque desde el punto de vista de una novela, a mí me interesa todo, todos los puntos de vista. Y yo aquí, estando aquí, pude leer mucha bibliografía, libros que en Cuba no se han publicado, ni creo que se vayan a publicar, sobre la de la guerra, sobre la otra, cómo miraban a los cubanos los otros, que para mí era súper interesante, porque esa historia yo no la conocía. Claro. Entonces pienso que sí, que para mí fue fundamental además ambientarme, estar aquí en Lisboa, por eso el personaje también vive en Lisboa, que era como lo más lógico, ¿no? Para este tema. Yo vuelvo a decirles, aunque tengo ahorita otra pregunta, que de verdad, esta es una novela que no sueltas. Carla Suárez tiene esta habilidad como escritora de crear personajes verídicos que uno se involucra con ellos y hasta se enoja con ellos. O sea, es fascinante. Ay, sí, claro, ¿por qué la dejó? Y esta mujer ya lo dejó, pero tiene razón, porque él es así. Tú te involucras y luego, bueno, pues el final es sorprendente, es sorprendente. Um, Carla Suárez, ¿cuál, según tú, como mujer, escritora latinoamericana, tendría que ser, y ahí me incluyo, nuestro compromiso? Pues escribir mucho, contar todas las historias. Yo siempre pienso que sobre todo para una escritora, para un escritor, para una escritora, es o sea, ser sincero con uno mismo, ¿no? Y contar, o sea, no, sin poses. O sea, la literatura, yo creo que la literatura para mí es el territorio de verdad de total libertad. Y ahí debemos de estar nosotros, en la total libertad para escribir, sin pensar en quién va a leer o qué va a pasar después. O sea, es escribir con la total libertad. Para mí ese es el primer, lo más importante para mí. Escribir con libertad. Nosotros, los lectores, estamos tratando siempre de descubrir la mano que nos lleva, ¿no? Y en este caso es muy interesante ver que la mano es de una mujer y que además es cubana y que nos está contando cosas de Cuba que no sabemos. A mí me parece que eso
eso ya implica un compromiso crítico, porque sí la libertad, pero la libertad también es crítica, es esa crítica que a veces no nos atrevemos a hacer o a decir, y que en la literatura, pienso, la buena literatura como tu libro, como los libros que has escrito, nos exige, porque si no hay esa verdad, esa crítica, el libro no se sostiene. O sea, es lo que pienso. No Claro. sé tú cómo ves esto. Claro, pero fíjate que es interesante porque eso que estás diciendo es muy interesante porque, claro, y por eso yo hablaba de la libertad, digo, cuando estás escribiendo, estás viendo justamente lo que tú piensas o lo que, pero estás poniendo no solo, porque a mí no me gusta, por ejemplo, la literatura, los libros que son para dar tesis y para decirte las cosas Ajá. fueron así. O sea, la literatura para poner esto contra esto, porque así tú piensas. Y entonces para poner, por ejemplo, este tema que es un tema dramático y es un tema que además despierta en toda la novela, están todos los personajes, cada vez que se menciona la palabra Angola, es una discusión porque hay muchísimas posiciones, pero para eso es la literatura, para que tú pongas y lo pongas en la piel de gente que, claro, que tú estés viendo el problema de esta persona, no es, te estoy hablando de la historia, como decíamos, el libro de historia, las cosas No, no, fueron no, no, así, no, no, sucedió no, esto, claro. sino te estoy hablando de un conflicto humano y este piensa así y este piensa así, y eso es lo que hace la literatura, claro. Y entonces por eso es que cuando uno lea buenos libros, yo como lectora leo un buen libro que me revuelve y me deja pensando y me mueve además las ideas que a lo mejor ya yo tenía establecidas, que eso también es algo que me sucede a mí. Mientras que yo iba escribiendo la novela, muchas veces cuando voy escribiendo la novela voy grabándome cosas, ¿no? O sea, cosas que voy pensando. Y en esta novela, por ejemplo, claro, cuando yo empecé me di cuenta que yo había montado, aunque era una historia que yo había vivido, pero la había vivido sin saber un montón de cosas. Y mientras yo estaba estudiando para leerla, no, para escribir la novela, estaba buscando información y leyendo, entonces empecé a saber cosas que yo no sabía. Y todo se me revolvió en la cabeza. Entonces, por eso me parece, y si eso lo logro como escritora, revolverle la cabeza también a un autor, a un lector, para que no recibas la historia como de manera pasiva, o sea, esta historia esa, Exacto, mira la historia que pasó, sino que exacto. te remueva algo y que te haga además después ponerte a discutir, y porque eso es lo que mueve el mundo, ¿no? Las contradicciones y las discusiones para ver de verdad quién tiene la verdad. Yo desde Exacto, luego no. Pero exacto. para eso los libros, me gustan los libros que muevan, o sea, que te revuelvan así, y dice, bueno, a ver, piensa, ¿no? Y entonces es lo que me gusta a mí, ¿no? Como de la literatura, eso. Claro. ¿Cuáles son ahora, Carla Suárez, los temas que te interesan? ¿En qué temas andas? No, voy a preguntarte si quieres, lo juntas, no solo los temas que te interesan, sino obviamente mi siguiente pregunta sería, ¿qué estás escribiendo? ¿En qué andas ahora? Porque Pues estoy, no te veo sin escribir, no puedo no, no, pensarte no, sin escribir. pues estoy ahora en una novela que, bueno, ya prácticamente digamos, ya tengo el primer borrador, que todavía me queda muchísimo trabajo, pero ya tengo básicamente la historia. Y tiene que ver con... Soy un poco supersticiosa, no me gusta mucho No, no hablar cuentes, antes no, de, no, ¿no? no cuentes, en Pero general. no, sí, tiene que ver con la culpa, con el sentido de culpa y con el machismo también tiene que ver. Y bueno, ahí lo dejo. Muy bien, muy bien. Los temas que te interesan, inclusive podrías, si se te antoja decirlo, las autoras, los autores que lees y los temas que te interesan, a ti, a Carla Suárez, hoy, en este momento, en este contexto. Pues, no, imagínate, temas que me interesan muchísimos temas. Yo llevo, por ejemplo, aquí en el Instituto Cervantes de Lisboa, llevo un club, coordino un club de lectura Qué y bien. todos los meses leemos hispanoamericanos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora el próximo mes, claro, todo trato de buscar libros siempre para leer que sean temas también interesantes y variados, ¿no? A mí en literatura realmente no puedo decirte que me gusta particularmente un tema. A mí me gustan los buenos libros. O sea, Muy yo bien. empiezo a leer un libro y me fui
o sea, me dejé llevar por la historia y ya me interesa. Ahora, por ejemplo, te decía esto del club de lectura porque es muy interesante, porque como estamos leyendo, leemos hombres o mujeres o escritores muertos o vivos, pero todo de Hispanoamérica, ¿no? Y cada mes nos vamos a un país diferente y a un conflicto diferente, y a veces son conflictos que tienen que ver directamente con un país o a veces son conflictos humanos. Ahora, por ejemplo, acabamos de leer una española, Cristina, ahora se me fue el apellido de pronto así. Bueno, Ahorita te acuerdas, y ahorita te ahora, sí, acuerdas. ahora me acuerdo porque de pronto se me fue el apellido. Y El año de gracias, el libro. Y ahora vamos a leer el próximo mes a Pilar Quintana, una escritora colombiana que me encanta, que además se acaba de ganar el premio Alfaguara de novela este año, así que contentísima de... Y luego vamos a leer a otro escritor argentino que se llama Pedro Mairal, y bueno, así, vamos saltando y así vamos. Muy bien. Cristina Fernández Bueno, Cubas. Fernández, sí. Cristina Fernández Cubas, perdón. Yo iba a tratar de buscarlo, pero pensé que si lo buscaba me iba a sacar y luego dije, no, mejor ni le meto aquí No, a porque de estas eso que cosas se te queda así y de técnicas. pronto... Carla Suárez, ¿por qué recomiendas, porque ya sería de las últimas preguntas que te hago, ¿por qué, o la última pregunta probablemente, ¿por qué recomiendas leer El hijo del héroe? ¿Por qué? Ahora que ya has A dado ver, este recorrido de tantos años, ¿por qué? claro. Es siempre difícil, ¿no? Pero, Para ti. a ver, porque sí, es siempre difícil porque es como los hijos, ¿no? Porque ese es mi hijo, ¿no? Lo recomiendo siempre. Pero no sé, porque me parece que la historia de Ernesto, me parece que es una historia interesante, me parece que puede tocar mucho sentimentalmente, digamos, que es un personaje que tiene todo un mundo interior y un mundo exterior dividido y me parece que además que aunque trate un conflicto que está ligado históricamente con Cuba, que es la guerra de Angola, pero me parece que el conflicto básicamente, el gran conflicto de la novela es un conflicto universal, que es la búsqueda del padre, porque este personaje pierde a su padre a los 12 años y se pasa toda su vida tratando de encontrar y de reconstruir a ese padre ausente. Entonces eso es me gustan las novelas que tengan, para mis novelas me gusta que tengan que ver a lo mejor con algo particular de mi país, pero que hable de un drama o de un conflicto que sea humano, que puede tocar a todo el mundo, en cualquier época. Y en este momento los desaparecidos, las guerras están ahí frente a nosotros. Entonces, no Total. obstante sea la guerra de Angola y Cuba, me parece que por eso es universal tu libro y por eso nos llega tanto. Por eso nos permite revisar nuestra propia historia a partir de lo que tú cuentas. Y eso lo hace no solo muy atractivo, es literatura, como tú dices, y te mantiene porque todo el tiempo estás buscando verdades, estás buscando definiciones, este hombre está buscándose a sí mismo y no se Uh-huh. encuentra. Entonces es fascinante cómo nos vas llevando. Yo te quiero agradecer en nombre del Fondo de Cultura Económica de Paco Ignacio Taibo II, que te manda un abrazo muy afectuoso, y de todo el equipo que hacemos, que estamos pues ahí tratando de que la gente conozca y lea cada vez más en una república de lectores. De verdad me da enorme gusto haber podido charlar contigo, tenerte aquí y sobre todo poder recomendar esta gran novela. No se la pierdan. Carla, ¿alguna otra cosa que quieras decir antes de despedirnos, por favor, Carla Suárez? Pues agradecerle enormemente, como decía al principio, al fondo, estoy contentísima. Además, México es un país que adoro, tengo muchísimos amigos, tengo grandísimas historias, he ido muchísimo, me gusta, me lo adoro, he estado en varios lugares de México. Me da mucha pena ahora no haber podido ir por esta situación, pero bueno, espero volver y nada, y que me encanta poder tener lectores mexicanos, porque además o sea, yo con los mexicanos tengo grandes amigos, así que espero que además a partir del libro pueda tener todavía más amigos. Entonces, nada, pues yo estoy encantada. Muchísimas gracias. La agradecida soy yo por haber publicado más. El libro es precioso, es hermosísimo la edición. Me encanta.
Gracias esperamos tu siguiente libro en el Fondo de Cultura Económica. Pues Tienes sí, que se los mando. cumplirnos ese deseo, el que se pueda publicar un siguiente libro tuyo en el Fondo de Cultura Económica. Ella es Carla Suárez, el libro que hoy presentó es El Hijo del Héroe y nosotros nos despedimos con mucho cariño de todas y todos los que nos han seguido en el Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel Allende. Muchísimas gracias, soy Verónica Ortiz y se despide de ustedes con un abrazo. Carla, muchísimas gracias. Gracias a ti.